Buenas noches, queridos hermanos. Estoy muy contenta de estar con ustedes en esta tercera clase, que es el mensaje del Nuevo Testamento. Y como decíamos en la primera clase, tomando de la Constitución Conciliar de Vaticano II de Verbum, en su número 19, resumiendo, el Nuevo Testamento es un testimonio perenne y divino de la instauración del reino de Dios en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo instauró el reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre y se manifestó a sí mismo con sus palabras y sus milagros, obviamente, y completó la labor con su muerte, resurrección, ascensión y el envío del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento contiene preferencialmente los 4 evangelios, los cuales son el testimonio principal de la vida y la doctrina del Verbo hecho carne, y entre todas las escrituras, ¿no? Incluso del mismo Testamento, los evangelios ocupan con razón este lugar preeminente, ya que son el testimonio principal de la vida y la doctrina de nuestro Señor, el Verbo encarnado, nuestro Salvador. Además, comunican fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo y enseñó realmente para la salvación de los hombres. El Nuevo Testamento también contiene un libro muy hermoso que son los Hechos de los Apóstoles, en la segunda parte de la obra de San Lucas, que nos narran el comienzo, la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de nuestra iglesia y otras cosas muy importantes que más adelante desarrollaremos. Obviamente tiene también las cartas de Pablo, la de Hebreo, la católica y el Apocalipsis, que declaran cada vez más la genuina doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces comenzamos con el Evangelio de San Mateo. Este Evangelio, ya en su versión definitiva, como la tenemos en nuestras Biblias, es una obra más o menos del año 80. En la base están los escritos en arameo del evangelista Mateo, de San Mateo, el Leví que se convirtió. Él era, recordemos, ¿no?, un cobrador de impuestos que tuvo esa gracia de convertirse al Señor y morir mártir también por él. Y este escritor, ya no San Mateo, sino el escritor canónico, es un judío culto, muy versado en las escrituras, es sistemático, es profundo, y su tema central de este evangelio es el reino de los cielos. La finalidad de su obra es mostrar a los judíos recién convertidos de que en Jesús se cumplen las escrituras. Él utiliza, como dijimos, es sistemático mucho los números 5 y 7, divide su evangelio en 7 partes con 5 discursos. En la primera parte tenemos la preparación del reino de los cielos, que son los primeros 2 capítulos que nos narran la infancia de Jesús. Y es curioso, ¿no? Todo desde el punto de vista de San José. Tiene luego del 3 al 7 el Sermón de la Montaña, que es la cumbre de su obra. Si bien él mismo dirá, ¿no?, en Mateo 5:17, que no ha venido a abolir la ley de Moisés, sino a darle su cumplimiento y su perfección, lo cual lo notamos en las bienaventuranzas. Luego tenemos el sermón misionero, que abarca los capítulos 8 al 10, que son las instrucciones, ¿no?, para la misión, y nos explica el Señor a través de Mateo, a través de las parábolas, cómo es este reino de los cielos. Viene una instrucción comunitaria y obviamente viene el anuncio de la venida de este reino y lamentablemente el fin del judaísmo del Antiguo Testamento, ¿no? Y también sus resonancias cósmicas que nos
invita a estar alerta para el fin de cada uno de nosotros, cada individuo y el juicio final. Y por último, se culmina en los capítulos 26 al 28 con la pasión y resurrección de nuestro Señor y el envío, ¿no? Es hermoso ese envío que hace en Mateo 28 del 16 al 20, parafraseando en que él dice que se le ha sido dado todo poder en el cielo, en la tierra, en los abismos, y por eso él envía a sus discípulos a que bauticen a todas las naciones y las hagan sus discípulos y les enseñen todo lo que él les había compartido. ¿Cuáles son las ideas teológicas, las principales de este evangelio? Quiere mostrarnos quién es Jesús y nos muestra que Él es el Hijo por excelencia del patriarca Abraham. Él es el Mesías, el Hijo de David. Él es el siervo de Yahvé que ya fue anunciado por el profeta Isaías. Él es el Hijo del Hombre que realiza la salvación a través de la humildad y la sencillez, la dulzura, la mansedumbre. Él es amigo de pobres que toma sobre sí las enfermedades de sus hermanos y da su vida, sobre todo lo más importante, para la redención del mundo. Él es el Hijo de Dios. Desde el bautismo en el Jordán hasta su muerte, subraya San Mateo con énfasis este carácter divino de nuestro Señor. Otra idea importante es cuál es su misión. Y su misión es inaugurar el reino de los cielos, cumplir a plenitud las escrituras y como ya mencioné, Jesús es superior a la ley y a Moisés su mediador. No la elimina, pero sí la supera, porque Él es el nuevo Moisés que ha venido a liberar no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad de una esclavitud más profunda, la del pecado. Y Él es el legislador que en la montaña nos va a dar su alianza de amor, su alianza eterna, ¿no? Luego, ¿qué más podríamos decir eh, como una pastoral, como una reflexión personal para nosotros? Jesús es nuestro Rey. Hay un texto muy lindo en Mateo 11, 28 al 30 que dice, vengan a mí todos los que estén cansados, que yo los aliviaré y tomen sobre sí mi yugo, que es ligero, y encontrarán paz en sus almas, siendo mansos y humildes de corazón. Entonces, como vemos, al leer este evangelio descubrimos que la ley principal que rige es el amor, como dije ya, plasmada en las bienaventuranzas, y por eso que nosotros, los que queremos ser sus discípulos, debemos seguirlo para que Él nos haga, como lo dice en el capítulo 5, luz del mundo y sal de la tierra. Bien, el otro evangelio que tenemos es el de San Marcos. San Marcos se cree que es ese sobrino de Pedro, discípulo de nuestro Señor, muy jovencito, que también acompañó en el primer viaje misionero a San Pablo con San Bernabé y está escribiendo toda la predicación de San Pedro en Roma. Y su tema central va a ser la cruz. En estos días pasados hemos celebrado la fiesta de la exaltación de la cruz y la fiesta de Nuestra Señora la Dolorosa, porque para presentar a este Jesús lleno de poder, haciendo de él un retrato vivo, había la dificultad de la cruz, cómo presentar a este Dios lleno de poder que tiene que morir en una cruz, ¿no? Pues en lugar de elegir, ellos están esperando, como en el tiempo de David, que los libere de la esclavitud de los enemigos, pero no, como dije antes, Él está haciendo una liberación mucho mayor y que tiene alcances universales, ¿no? Ahora, el contenido del Evangelio, tenemos una preparación del ministerio de Jesús en los primeros 13 versículos del primer capítulo. Tenemos
el ministerio de Jesús en Galilea, que abarca los primeros 7 capítulos, y los viajes fuera de la Galilea, que abarca del capítulo 7, 24 al 10, implicando de que Jesús no solamente ha venido para los judíos, sino también para los gentiles. Por eso es que resalta los viajes que hizo nuestro Señor fuera de la Galilea. Obviamente está su ministerio en Jerusalén, los capítulos 11 al 13, y culmina con la pasión y resurrección de nuestro Señor en los capítulos 14 al 16. ¿Y cuáles son las principales ideas teológicas de este Evangelio de San Marcos? Ya dijimos de que el secreto mesiánico es importante porque expresa que Jesús libremente escogió el camino de la pasión en el lugar del de la gloria, en contraposición del concepto que se tenía del Mesías descendiente de David, que era un guerrero nacionalista que reconquistaría la libertad para su pueblo, ¿no? Este Jesús Mesías investido de poder es el santo de Dios y esto lo manifiesta en los milagros, que son esas fuerzas y actos de poder que manifiestan que el reino de Dios ha llegado y está presente entre nosotros. Los exorcismos en este evangelio reflejan esa lucha de orden espiritual y escatológico que oponen el reino de Dios al reino de Satanás. Otra idea teológica en este Evangelio de San Marcos es que Jesús es el Hijo del Hombre. Él es un obrero cuya familia es bien conocida, no puede hacer milagros por incredulidad de sus paisanos, sino lo hace progresivamente, prohíben que lo llamen bueno, ignora la hora del juicio, se enfada, sufre humillación, dolor, fracaso, muerte. Pero también resalta San Marcos de que Él es el Hijo de Dios, porque Él perdona pecados, expulsa demonios, es el Señor del sábado y conoce los secretos del corazón humano, predice el porvenir y es Señor de las fuerzas de la naturaleza, es superior a los ángeles y en su persona ha llegado a nosotros el reino de Dios. Él es el Hijo amado, el heredero a que Dios envía a su viña. Y como dije antes, es muy importante esta teología de los milagros. En solo estos pocos 16 capítulos vemos 18 milagros que manifiestan cada vez más, ¿no es cierto?, el poder que tiene Jesús en el reino que ha llegado y al ser el Hijo de Dios que viene a vencer al reino de Satanás. Así vemos que San Marcos nos presenta un retrato vivo de Jesús. Y como una reflexión personal, pastoral, podríamos decir que Jesús es nuestra guía. Él nos invita a ir con Él. Él hace siempre la voluntad de su Padre y San Marcos afirma que Él nunca desobedeció. Él nos llama a participar en esta obra redentora porque nos dice que nos hará pescadores de hombres y su vida nos proporciona un ejemplo para imitar. Él fue el siervo fiel que demanda que le sigamos, lo cual sería un gran privilegio para nosotros, pero también una gran responsabilidad. Por eso, hermanos, sigamos sus pisadas y permitámosle a Él guiarnos a la victoria final. El Evangelio de San Lucas. ¿Y quién es San Lucas? San Lucas era un prosélito judío de Antioquía de Siria. ¿Qué significa eso? Él era un simpatizante de la religión judía, pero que al escuchar la predicación de San Pablo se convirtió al cristianismo. Él es obviamente de origen griego, es un médico, un gran teólogo, un investigador, y su tema central será la subida a Jerusalén, ¿no? Para realizar el misterio pascual. De Galilea quiere subir a nuestro Señor
a Jerusalén, como dije, porque es muy importante, donde se realizaron todos los hechos anteriores y todas las profecías, ¿no?, del Antiguo Testamento, que lo hemos compartido en la segunda clase, y ahí va a sufrir su pasión, su muerte y resurrección, para salvarnos, y el envío del Espíritu Santo. El contenido del Evangelio, en sus primeros 2 capítulos, vemos la infancia de Jesús, pero desde el punto de vista de María. Dijimos, ¿no es cierto?, que era San Mateo. José, obviamente el Señor es el personaje importante, pero José es el que le impone el nombre, José es el que recibe a Nuestra Señora, embarazada de nuestro Señor en su casa. Acá no, acá el ángel Gabriel es el que se le aparece a nuestra madre y le dice que ella será la madre del Salvador, que él heredará el trono de David su padre y será llamado el Hijo del Altísimo. Luego tenemos un ministerio en Galilea en los primeros 9 los capítulos 3 al 9, y obviamente, como les dije, muy importante el viaje a Jerusalén, su ministerio en Jerusalén y su pasión, su resurrección y el encuentro con la comunidad cristiana en los capítulos 22 al 24. ¿Y cuáles son las principales ideas teológicas? Son varias, ¿no? Pero obviamente por el tiempo no podemos exponerlas todas. Como dije antes, la interpretación profunda del misterio pascual, el Espíritu Santo como principio vital de todo el Evangelio y la comunidad universal de todos los creyentes como su término. Eh, el, Diríamos que el Espíritu Santo es el alma del Evangelio y la fuerza de lo alto en acción. Luego también vamos a ver que la misericordia con los pecadores es importante en este evangelio, y la invitación al desprendimiento, como en el caso de Zaqueo, en el capítulo 19, baja de ahí que voy a quedarme en tu casa hoy. Y vemos la conversión de Zaqueo y el desprendimiento de todo su dinero mal habido, ¿no? Que sabemos que es mal habido, pero lo hermoso que dice el Señor: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa". Es muy importante indicar que también la salvación es para todos, ¿no? Él ha venido para salvar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Muestra mucho respeto y veneración hacia las mujeres, y bueno, podríamos decir también, como una reflexión personal, que Él es nuestro compañero. Es muy lindo ese pasaje de Lucas 24, de los 2 de Emaús, cuando están desalentados esos discípulos, apartándose de Jerusalén y volviendo a Emaús, y se les acerca el Señor, les explica las Escrituras, arde el corazón de ellos, y cuando se queda con ellos y parte el pan, lo reconocen a nuestro Señor. Como les decía, es muy importante el misterio pascual, y ya les indica que la nueva presencia de nuestro Señor es en la Eucaristía, a través de su cuerpo y su sangre que ha sido derramados por ellos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que Él, como también relatando en el capítulo 19, ha venido para buscar y salvar a los que se habían perdido. Él siempre estuvo presto para ayudar y lo sigue haciendo. Pidámosle entonces que venga a nuestras vidas, esté con nosotros. Hagamos como los 2 de Maús. Quédate con nosotros, Señor, y sé nuestro compañero en nuestro caminar hacia la patria celestial. Luego vamos a ver
la cumbre del evangel del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de San Juan. Es un escrito tardío. En la base sabemos que está el evangelista Juan. Se escribe entre los años 90 a 100 aproximadamente. Ya están habiendo las primeras herejías. Ya se nota de que están dudando de la divinidad de Cristo. Y así como los otros tres evangelios que someramente hemos visto, tienen una cristología ascendente, es decir, que descubrir este bebito en pañales que es nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios. Acá no, es una teología, una cristología descendente. Él, que es la palabra de Dios, ha venido a poner su morada entre nosotros. Lo va a decir desde el principio para despejar cualquier duda que hubiera sobre la divinidad de nuestro Señor. Obviamente que está destinado a todos los que quieran leer su evangelio, da testimonio de nuestro Señor como Hijo de Dios y nos dice que si creemos en Él, tendremos la vida eterna en su nombre. ¿Cuál es su contenido? Hay un prólogo, como les decía, en los primeros 18 versículos, un himno tan bello a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que lo presenta como la palabra eterna, el Hijo de Dios, que ha venido y se ha encarnado entre nosotros, y esta es la señal más gloriosa porque Él está lleno de gracia y de verdad. Luego divide su Evangelio San Juan en dos partes. El libro de las señales, hasta el capítulo 12, donde van a ver 7 milagros que manifiestan el poder de nuestro Señor Jesucristo, como son las bodas de Canaán, la curación del hijo del funcionario real, la del paralítico en la piscina de Betesda, la multiplicación de los panes en Galilea, la caminata sobre las aguas en el lago de Tiberíades, la curación del ciego de nacimiento en Jerusalén y una espectacular que es la resurrección de Lázaro en Betania. Luego, a partir del capítulo 13, nos va a hablar San Juan que Jesús va revelando cada vez más que Él ha venido como cumplimiento y realización de esta obra salvadora y Él será levantado en la cruz y en su muerte es donde dará la señal más fuerte y visible porque ahí está actuando la plenitud del amor que culmina con la resurrección. Hay una conclusión, ¿no? Y un epílogo. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las principales ideas teológicas de este evangelio, ¿no? Como decíamos, es un evangelio eminentemente cristológico. Jesús es el centro de su teología. Él se presenta como el yo soy, que se atribuye así el equivalente del nombre divino del Antiguo Testamento, el Yahvé, el que es, y por eso proclamará que Él es el pan de la vida, el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida eterna es para los que creen. Y a esto les dará una vida abundante, ¿no? Mucho se destaca el Cordero Pascual, lo señala San Juan Bautista. El Espíritu Santo también es un principio de purificación y glorificación, es fuente de vida eterna y principio de adoración al Padre. Él es la nueva casa de Dios, el nuevo encuentro entre Dios y la humanidad va a ser en su persona. Dirá, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, refiriéndose a sí mismo. Él es el nuevo altar y la nueva escalera, aludiendo a la experiencia de Jacob en Génesis 28. La misión de Jesús es la misma obra del Padre y como dijimos antes, la la exaltación de Jesús en la cruz y su glorificación por la ascensión es el corazón de este mismo
plan salvífico de Dios y la salvación es para todos. Jesús es el nuevo hombre y también destaca San Juan el papel de María, ¿no? Que ella está al pie de la cruz y Jesús nos la entrega como nuestra madre. La Eucaristía es obviamente lo más importante y los discípulos que quieran compartir esta subida abundante pasarán a estar en una esfera superior. ¿Y qué podríamos decir también, no? Notamos de que la oración es también muy eficaz y nos invita San Juan a la perseverancia final por la resurrección futura que esperamos. Vemos de que debemos de aceptar a Cristo en nuestras vidas por la fe para que Él pueda producir esta vida nueva y abundante. Juan 10:10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 17:3, y la vida eterna será conocer al Padre y al Hijo al que Él ha enviado. Bien, y ahora nos toca ver, como les dije antes, un libro muy importante, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte de la obra de San Lucas, ¿no? Así como veíamos que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vemos de que podríamos decir que los Hechos de los Apóstoles es el Evangelio, la buena noticia de la iglesia, ¿no? Contiene puntos muy importantes como ya dijimos en la clase anterior, de que una de las fiestas, de las 3 fiestas importantes del pueblo judío era la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos, pero aquí vemos que es en el Pentecostés cuando los judíos están celebrando la entrega de las tablas de la ley por Moisés. A nosotros se nos está entregando la nueva ley del amor a través de la venida del Espíritu Santo sobre nuestra Madre Santísima y los apóstoles, y se calculan que eran unos 120 discípulos, y ahí es cuando nace nuestra Santa Madre Iglesia. Luego del martirio de San Esteban, vienen las primeras misiones a lo largo de la orilla oriental del Mediterráneo, y hay un punto muy importante, la conversión de San Pablo, que los Hechos, San Lucas los registra en los capítulos 9, 22 y 26, su testimonio de San Pablo, que le dará una importancia muy grande al curso de nuestra iglesia, porque él tendrá la postura en el concilio de Jerusalén, si bien él no era de la colegiatura de los 12, pero sabemos que había estudiado a los pies de Gamaliel, era muy versado en la escritura. Gamaliel era una gran autoridad, si bien él había nacido en Tarso y era un judío helénico, un judío griego, manejaba muy bien el griego, pero como le vuelvo a repetir, era muy versado en las escrituras. Él tiene una mente muy amplia y su postura después de su primer viaje misionero, que fue al Asia Menor, lo que hoy es el país de Turquía, ¿no? Su ponencia es que no deben los gentiles pasar por todas las tradiciones de los judíos, sino que con que acepten a Jesús como Salvador, sean bautizados y entren en esa relación del Señor y en ese camino de santidad suficiente. Es hermoso ver la conclusión de este concilio, una paginita tan sencilla en el capítulo 15 de los Hechos. Y con esto ya él puede realizar su segundo viaje misionero
Antioquía de Siria, de donde era San Lucas, va a ser como, digamos, su central de misiones. De ahí van a partir estos 3 grandes viajes misioneros. Este segundo viaje ya alcanza Europa, entra a Grecia, San Pablo predicando. Y en el tercer viaje misionero se va a quedar en Éfeso. Unos escritos dicen 2 años y medio, otros dicen 3 años y medio, y ahí va a enviar a sus misioneros en equipo. Luego de estos 3 viajes misioneros, vemos de que San Pablo es tomado preso en el templo de Jerusalén y es enviado, porque él era ciudadano romano, a Roma. ¿Y qué podríamos decir sobre esto de los hechos para nuestra vida personal? Cristo es el que edifica increíblemente la iglesia a través de nosotros. La gran misión de Cristo consiste en buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no? Por tanto, Cristo no está buscando tanto esa capacidad en los misioneros, sino en su disponibilidad, porque Él capacita a las personas disponibles. Por eso es que nosotros tenemos que darle esta oportunidad a nuestra Santa Madre Iglesia de expandirse a través de nosotros y nuestra predicación y poniéndonos a su servicio según las capacidades que cada uno tenemos, pero sobre todo con la buena voluntad de nuestro corazón. Bien, y ahora nos vamos a las epístolas de San Pablo. Las epístolas de San Pablo son escritos de ocasión que responden a situaciones concretas, a lectores concretos y en general a todos los fieles en Cristo. Apretadamente podremos ver un poquito el contenido y las principales ideas teológicas de estas epístolas. En la primera y segunda de Tesalonicense hay un llamado a la santidad y también a que llevemos vidas ordenadas, ¿no? Es famoso ese texto que el que no trabaja, que no coma, de segunda de Tesalonicense, ¿no? Y él nos está diciendo de que hay que corregir estas malas costumbres y hay una prevención sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que no se debe de tener mucha ansiedad y expectativa porque tendrán que venir 2 grandes señales antes de la segunda venida de nuestro Señor, que son la manifestación del hombre de pecado y la apostasía de la iglesia. En la primera y segunda de los Corintios hay una corrección fraterna por las divisiones que se estaban presentando. Igualmente da mucha luz sobre el matrimonio, el celibato, los problemas también que se estaban presentando en el culto. Es hermoso 1 Corintios 12 que ahí nos apunta los carismas que el Espíritu Santo está suscitando en estas comunidades y obviamente hace mucho énfasis en 1 Corintios 15 en la resurrección de los muertos. Gálatas y Romanos, su tema importante va a ser la justificación por la fe y la salvación es para todos, ya sean judíos y gentiles. Somos justificados por la fe que ponemos en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses hace un llamado a la unidad y a la perseverancia y es bello ese himno al vaciamiento, a la kenosis de nuestro Señor Jesucristo en 2 del 6 al 11 en que dice que, parafraseándolo, de que nuestro Señor Jesucristo no retuvo el ser igual que Dios, sino que se vació y vino, nos visitó
y murió en una cruz para salvarnos. Por eso es que se le ha dado el nombre que está sobre todo nombre, para que a su nombre toda rodilla se doble en la tierra, en los cielos y en los abismos. Filemón es una esquelita muy pequeña que nos está dando una luz muy grande. En ese tiempo, lamentablemente, todavía existía la esclavitud y él está aconsejando a su amigo Onésimo que vuelva a aceptar a Filemón, que era su esclavo y que le había robado y se lo encontró en la cárcel, para que ya la relación entre el esclavo y el dueño sea de fraternidad, que sea como hermano. Colosenses y Efesios es un llamado a vivir la vida nueva en Cristo, buscando las cosas de arriba y revistiéndonos del hombre nuevo. Y las 3 cartas pastorales son escritas a Timoteo y a Tito, que eran los pastores de Éfeso y de Creta, pidiéndoles que velen por la iglesia. ¿Qué podríamos decir como una reflexión eh, personal de estas epístolas? Vivamos en Cristo, hermanos, porque Él es el todo en todos, como decía San Francisco de Asís. Y bueno, hay una epístola que por 20 siglos se le atribuyó a San Pablo, que es la epístola a los hebreos, pero desde el siglo pasado los estudiosos, los exégetas dicen que no, no puede ser de San Pablo porque es tan diferente. No es una carta a una comunidad específica, sino más bien es un tratado teológico. El autor desconocemos, la fecha se puede decir que es el año 67, antes de la destrucción de Jerusalén, el año 70, y el título a los hebreos es muy acertado porque este escrito supone los lectores muy informados en la antigua alianza y convertidos al judaísmo. ¿Cuál es el contenido principal de esta epístola? Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, Él es el Rey del universo, Él es superior a los ángeles, la vida cristiana es una peregrinación, tenemos que prevenir contra el peligro de la apostasía y destaca mucho desde el capítulo 7 que Jesús es el nuevo y el verdadero sumo sacerdote muy superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, y obviamente destaca que la fe debe ser perseveranza, y todo el capítulo 11 es una loa a la fe de todos los patriarcas del Antiguo Testamento. ¿Qué podríamos decir para nosotros? Es que debemos estar siempre con nuestros ojos puestos en Jesús, que es nuestro mediador e intercesor. Y la única ofrenda que se sitúa la historia de la salvación es Cristo mismo. Él es el que realiza la plenitud de los tiempos, inaugura esta nueva era escatológica, y lo esencial de la salvación ya se ha adquirido desde el instante en que Cristo ha hecho que muramos al pecado y resucitamos a esta vida nueva. Él es el único sacrificio realizado de una vez y para siempre, que se contrapone a los sacrificios, como dije antes, de la antigua alianza, y que eran indefinidamente repetidos e incapaces de procurar esta salvación que nos trae Cristo. Por eso pongamos nuestra confianza en Él y creamos en Él de todo corazón. Bien, hermanos, soy consciente de que es como una maratón de los 27 libros del Nuevo Testamento, pero bueno, esperemos que nos traiga luz a lo que estamos profundizando. Hay las epístolas católicas que
Bueno, son 7 cartas de 7 autores diferentes, em, no 7 autores diferentes, perdón. Lo tenemos a Pedro con sus 2 epístolas, lo tenemos a San Juan con sus 3 epístolas y lo tenemos a Santiago y a Judas. Son 4 diferentes escritores que están dirigidas a todos los cristianos en general, por eso el nombre de católica. Santiago va a advertir a los ricos, ¿no? De que no deben menospreciar a los pobres, sino que su conducta debe ir de acuerdo a la fe, ¿no? Y este tema es tan importante porque dirá, para que yo crea en tu fe, muéstrame tus obras. Hay una severa amonestación también contra la murmuración y se destaca en su último capítulo la importancia de la unción de enfermo. Si alguien está enfermo, llamen a los presbíteros para que lo unjan con aceite y también el perdón de los pecados y la oración poderosa de los santos, de los justos. En sus primeras 2 epístolas, San Pedro trata de sostener a sus destinatarios, para que miremos a Cristo como modelo, y en la segunda epístola, destaca en segunda de Pedro 1:20 el carácter inspirado de las Escrituras, porque dice de que hombres inspirados por el Espíritu Santo han escrito estos textos y no deben ser interpretados personalmente, sino, y gracias a Dios nosotros los católicos tenemos el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia, que ya desde los albores del cristianismo, los apóstoles la interpretaron, sobre todo San Pablo, y luego los padres de la Iglesia. El fondo de la interpretación de la Escritura nunca puede cambiar. La forma sí, pero el fondo es el mismo, ¿no? Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Y tenemos las 3 epístolas de San Juan. La primera servía como una cobertura al Evangelio y obviamente nos está anunciando que Cristo es la palabra de vida, es la fuente de nuestra comunión. Dios es luz, en Él no hay tiniebla y nos pone en guardia, ¿no es cierto?, en las otras 2 epístolas contra los falsos doctores que ya están negando, como dije, la encarnación en este final del siglo primero. La epístola de San Judas es una advertencia a los que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y como una reflexión pastoral diríamos que San Pablo enfatiza que nosotros debemos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y hay un texto bellísimo en Santiago 2:13, en la segunda parte del versículo, que nos da mucha esperanza, hermano, y es que la misericordia de nuestro Señor, sin embargo, es la que supera al juicio. Que el Señor no juzgue con su misericordia, sino no con su justicia, porque pienso que nadie prevaleceremos. En la primera y segunda de San Pedro, podemos pensar de que el Señor siempre va a recompensar el sufrimiento y que la paciencia del Señor es para la salvación. Él quiere que todos se salven y entren, ¿no?, en este camino salvífico. Y primera, segunda y tercera de Juan enfatizan de que el amor cristiano debe traducirse en obediencia y en obrar el bien. ¿Y cómo se mostrará este amor? En el amor que tengamos entre hermanos. Y San Judas nos previene que no debemos descuidarnos en nuestro caminar y no debemos desviarnos de nuestra fe. Y por último, el Apocalipsis. Hay algo que tenemos que destacar, hermano, y es que el género apocalíptico se caracteriza por emplear números, símbolos,
el que recibe, un mensaje apocalíptico, porque hay apocalipsis en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, algunos pasajes del profeta Isaías, de Ezequiel, de Zacarías, hay varios, ¿no? Textos apocalípticos en esos escritos del Antiguo Testamento. También, obviamente, hay capítulos en los evangelios que son apocalípticos, pero este género se muestra claramente en el Apocalipsis de San Juan. Para diferenciar el género apocalíptico del profético, diríamos que el profeta es el que escucha las revelaciones divinas y las proclama, las escribe, mientras que el autor de un Apocalipsis recibe, como dije, estas revelaciones en visiones. Bueno, las proclama y también las escribe, como es el caso de San Juan. Cuando él está preso en la isla de Patmos, recibe esta revelación. ¿Y cuál es el contenido principal y sus ideas teológicas de este libro? Dar confianza y aliento a los cristianos que están siendo perseguidos. Y su visión de la historia depende de los valores eternos, sobre los que pueden apoyarse la fe de los fieles de todos los tiempos. El mensaje es de certeza y esperanza. El sacrificio del Cordero ha obtenido la victoria final, ¿no? Porque Él es el soberano del tiempo, del cielo, de la tierra, de la eternidad, y debemos estar preparándonos para ir a su encuentro, rindiéndonos ya desde ahora y sirviéndolo hasta el fin. Quiero destacar qué dice el Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos la tentación de solamente concentrar en las bestias, en esos números misteriosos, que bueno, no es el caso ahorita, obviamente, en este corto tiempo de profundizar en ello, pero sí me gustaría compartir con ustedes lo que dice el Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que Él es el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, el que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios. Él es el Hijo del Hombre, Él es el Alfa y el Omega, el primero y el último, el que vive, estuvo muerto, pero ahora está en pie. Ese es ese Cordero degollado, pero en pie. Él es el que tiene las llaves de la muerte y del lugar de los muertos. Tiene en su mano las estrellas, que son la iglesia y los candeleros de oro. Él tiene la espada aguda de 2 filos y él es el que tiene los ojos que son como llamas de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso, indicando la estabilidad de su reino. Él es el que sondea los riñones y los corazones. Él es el que tiene el Espíritu Santo de Dios. Él es el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Es el amén, el testigo fiel, el principio de todas las criaturas, el león de la tribu de Judá, el retoño de David, el cordero, como les dije, degollado, pero en pie, el que rige todas las naciones con cetro de hierro. Él es la palabra de Dios. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él es el principio y el fin y el lucero radiante de la mañana. Esos bellos títulos nos muestra el Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo y contiene las 7 bienaventuradas, hermosas también, las bienaventuranzas, perdón, que son mm, que nos dan mucho aliento, como por ejemplo dirá en 1:3,
Dichoso es el que lee y escuche las palabras de esta profecía y guarde lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. En 14:3, dichosos los muertos que mueren en el Señor y descansan ya de su fatiga, porque sus obras los acompañan. Y en 16:15, mira que vengo como un ladrón, dichoso el que esté en vela y conserve sus vestidos para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. En 19:9, dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero, porque estas son palabras verdaderas de Dios. Y en 26, dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder, sino que ya son sacerdotes de Dios y de Cristo y reinan con Él para siempre. Y en 22:7, mira, vengo pronto, dichoso el que guarde las palabras de este libro. 22:14, dichoso los que lavan sus vestidos, porque así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad, la nueva Jerusalén. Bien, mis queridos hermanos, soy consciente de que en 3 encuentros ha sido eh, ambicioso el querer abarcar los 73 libros de la Biblia, pero esto es solo para decirles a ustedes de que así como para mí he tenido la experiencia de los 2 de Emaús, que cada que he leído la palabra del Señor, ha ardido mi corazón en este mes de la Biblia, y no solo en este mes, sino siempre sepan que la palabra de Dios es Dios vivo que nos habla en todo momento a nosotros, nos manifiesta su amor y su camino de salvación que nos trae nuestro Señor. Ha sido una alegría compartir con todos ustedes el mensaje de la Biblia, el mensaje del Antiguo Testamento, y hoy el mensaje del Antiguo Testamento en la clase anterior, y hoy el mensaje del Nuevo Testamento.